Esta es la tarea para la materia de estadística inferencial 2, a la unidad número 2, que sería correlación y regresión. Tenemos correlación y regresión. Tenemos el primer ejercicio que nos dice el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cuadrados, las puntuaciones de coeficiente intelectual de Welchels de un grupo de sujetos. Según datos de StatLab y Brain Size, Head Size and Intelligence Voting in Monozygotic Twins, de tramo Neurology, volumen 50, número 2. Tenemos 5 preguntas. Entonces aquí tenemos nuestros datos. Nos vamos a ir a militar. Aquí yo tengo ya todos resueltos, pero los volveré a resolver. Sería, vamos a estadística básica. Y nos vamos a correlación. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar ambos, el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Aquí vamos a buscar lo que es la correlación de Pearson, porque la de Roche-Perman no la ocupamos ahorita. Y necesitamos que se presente el valor de P. Entonces le vamos a dar a aceptar. Entonces aquí nos va a dar lo que son los valores de correlación y el valor de P, que ya estamos acá. Entonces lo que ocupamos también es una gráfica de dispersión. Vamos a ir a gráfica de dispersión. Vamos a agarrar una con regresión y le vamos a dar a aceptar. Aquí vamos a ingresar lo que son la variable Y, va a ser lo que es el coeficiente intelectual, mientras que la variable X va a ser el tamaño de cerebros. En este caso, escalas, no vamos a mover nada. Etiquetas, le vamos a poner tamaño de cerebro, inteligencia. Mostrar los datos o como vamos a aparecer simplemente con símbolos. Solo va a ser una gráfica y aquí en las opciones de datos tampoco vamos a mover nada. Le vamos a dar a aceptar. Como podemos observar, aquí la dispersión se encuentra bastante alejada. Lo único que se encuentra en cerca sería este dato, que sería el tamaño de cerebro, es el único que se correlaciona. Entonces nos pide responder más preguntas. La primera nos dice: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI? Entonces, si yo observo la gráfica de dispersión que se muestra aquí, yo veo que no tengo más que una sola correlación, ya que las demás se encuentran demasiado alejadas de la línea que estamos intentando, que es nuestra correlación en sí. Tenemos uno muy cerca y los demás bastante dispersos, y otros que están fuera de lo que es el rango. Entonces podemos decir que la correlación es poca en comparación con el cerebro. Pueden decir, la hipótesis nula es igual a 0, no existe correlación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia. Entonces la segunda pregunta nos dice: parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Como lo pudimos ver aquí, las personas con cerebros más grandes no son más inteligentes. El tamaño del cerebro no influye en lo que es la inteligencia. Entonces cuando sacamos aquí nuestro valor de correlación, tuvimos lo que es una correlación de Pearson de punto 179. En este caso, para que pueda existir una correlación, el valor de Pearson tiene que estar cerca del 1. En este caso está muy alejado.
Pues esto nos ayudó a nosotros a descifrar si existía o no una correlación entre el tamaño de los cerebros y la inteligencia de las personas. Entonces, el siguiente nos dice calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millones de CO2 y las temperaturas en grados centígrados de diferentes años según los datos de Earth Policy Institute. Aquí tenemos nuestra tablita con los datos, donde tenemos el valor de los CO2 y el valor de la temperatura. Nos pregunta que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. En este caso nos vamos otra vez a Minitab. Esto lo borro porque avise. Entonces, aquí tengo los datos de CO2 y las temperaturas. Entonces, me voy a ir a estadística básica y voy a realizar lo que es la correlación del CO2 y de la temperatura. Le voy a dar a aceptar. Entonces, aquí tengo mi correlación. Como podemos observar, la correlación de Pearson está cerca del 1 por ser 0.892. Entonces nos vamos a realizar la gráfica lineal. En este caso vamos a ingresar lo que es la temperatura como la variable y el CO2 como la variable x. Los demás los vamos a dejar aquí. Bueno, solo vamos a cambiar la etiqueta. En este caso sería calentamiento global. Aceptar y aceptar. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión lineal. Entonces, como podemos observar, los valores se encuentran muy cerca de la línea. No se encuentran acá, no se encuentran acá. Están siguiendo lo que es la línea, están demasiado cerca. Entonces, como podemos decir, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Sí, existe una concentración debido a que la correlación de Pearson está cerca de 1 y existe evidencia suficiente para decir que las concentraciones de CO2 y la temperatura están relacionadas. Entonces vamos a punto 10.3, lo que es regresión. Nos dice edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para el hombre en su edad de 20, 40 y 60 años. En este caso, resto. Y sacamos esto. Entonces aquí tenemos los datos de las edades de los hombres y el tamaño de la cintura. Entonces primero vamos a sacar nuestra correlación. Entonces tenemos aquí. Entonces posteriormente vamos a dar revisión bien ajustada. Entonces tenemos aquí el variable y va a ser la de los hombres y la x será no, al revés.
aquí va a ser el tamaño de la cintura y el predictor va a ser los hombres. Entonces aquí buscamos la línea, las gráficas, regular, opciones, tiene que estar a un nivel de confianza de 95 grados por ser nuestro nivel de confianza, de confianza normal. Le vamos a dar a aceptar. Aquí nos dio lo que es el análisis de regresión. Entonces tenemos la ecuación de regresión, que sería el tamaño de la cintura, que sería 51.64 más 0.6259 multiplicado por la edad del hombre. Entonces, en resumen, aquí tenemos que la R cuadrada nos da 71.41%. Entonces, que tenemos nuestra regresión estándar del 5.58772. Entonces, nuestro análisis de variación nos da nuestros errores. En la regresión tenemos un rango de alimentar y nuestra P vale a 0. Entonces, aquí podemos ver que nuestra dispersión se encuentra mayormente cerca de lo que son la línea de regresión. Entonces, teniendo esto en cuenta, sacamos el cálculo. Este cálculo yo lo hice por medio de la fórmula y me salió 71.158 centímetros para 20 años, 84.676 para 40 años y 60 para 60 años sería de 97.194 centímetros. Pero en mi tab existe otra manera. Nos vamos a asistente y hacemos lo que es la regresión. Pues aquí vamos a tomar con el asistente de regresión lo que es una regresión simple. Entonces aquí vamos a meter el tamaño de la cintura de hombres y aquí el tamaño de la edad. Entonces aquí en nuestro tipo de modelo de regresión vamos a elegir lo que es la lineal. Le vamos a dejar un nivel de significancia de 0.05. Entonces le vamos a dar a aceptar. Esto nos va a agregar varias gráficas. Aquí tenemos nuestra gráfica de línea ajustada. Podemos ver que es muy similar a la anterior que nosotros ya habíamos hecho. Y tenemos aquí una correlación que nos manda al punto 85 de positivo perfecto. Entonces donde tenemos una probabilidad muy alta de que exista una correlación. El porcentaje de variación explicado por el modelo se encuentra dentro de lo que son los niveles altos. Y entonces aquí nos dice que sí existe una correlación entre Y y X. Tenemos aquí la tabla esta con las gráfica lineal ajustada, donde tenemos una X que nos dice que es muy poco, mientras que las demás nos dice que existe muy buena correlación. Esos serían los residuos que tenemos. Y aquí está nuestro pronóstico. Aquí te encontramos el de 20 años, que nos dice que es 72.162, mientras que yo teníamos 72.158. Para 40 años 84.68, yo tenía 84.676. Para 60 años tengo 97.198, tengo 97.194. Entonces existe cierta diferencia entre realizar el cálculo manual y los cálculos que te arroja Minitab. Entonces nos vamos al siguiente, que es la edad y tamaño de las cinturas de las mujeres. A continuación se presentan edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base en los datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Entonces nos vamos aquí a Minitab. Tenemos los datos aquí de las mujeres y su cintura. Entonces, regresando aquí a los datos, vamos a realizar lo que es nuevamente una línea ajustada. En este caso vamos a ingresar la cintura de las mujeres y la edad de las mujeres. La vamos a dejar en lineal y las demás opciones las vamos a dejar iguales.
Vamos a dar a aceptar. Entonces tenemos una gráfica lineal ajustada aquí, donde podemos observar una dispersión bastante buena, un dato fuera. Entonces nuestra ecuación de regresión sería la cintura de las mujeres 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Aquí tenemos nuestro resumen de modelo, donde la R cuadrada es 75.35%. Entonces nuestra R cuadrada sería 75.35%. Nuestro análisis de varianza nos da los grados de libertad, nos da sus datos. Entonces queremos saber el cálculo de la cintura de las mujeres. Aquí tengo el cálculo manualmente y lo voy a realizar media minita. Voy a ir a asistente, voy a regresión. Aquí voy a seleccionar la regresión simple. Aquí va a ser la cintura de las mujeres y edad de las mujeres. Y le voy a dar a aceptar. Entonces nos va a dar lo que es nuestra regresión. Aquí tenemos nuestra gráfica y nos dice, ¿existe una relación entre Y y X? Aquí tenemos que como P es 0.001, nos dice que sí, que existe relación entre X y Y. Entonces nuestra porcentaje de variación de la R cuadrada nos indica que es muy alta la posibilidad de que exista una correlación. Entonces nuestra correlación entre X y Y se encuentra en lo que es el lado del perfecto positivo por tener un valor de R de 0.87. Aquí tenemos dos datos que nos está como residuo grande. Entonces la cintura, el peso no coincide con la cintura. Entonces igual aquí tenemos ciertas dispersiones. Y aquí tenemos nuestro pronóstico. No nos da aquí un número exacto como los que estamos buscando, pero si de 18 años debe tener 68.69, nos podemos ir al 17.5, no tiene punto 68.29, entonces el valor está bastante cerca. Entonces en el de 36 tomaremos el de 35 entre 37, que están entre el 82.457 y el 84.48. A mí me salió 83.262, entonces el valor está entre esas dos. El de 54 años tampoco está rojo aquí, entonces tenemos 52.5 y 55. Aquí tenemos que el 55 vale 98.64 y en medio 97.83, el valor es 54, entonces sí está el valor entre el 52.5 y el 98.64. Entonces, continuando, esta. Nos vamos a variación de intervalos de predicción. Tenemos el 10.4, que son variación de intervalos de predicción. Este sería peso y consumo de combustible en autos en carretera. Nos dice, se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Tenemos la primera pregunta, que necesita determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. La segunda nos dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que se consumen en carretera? Bueno, en este caso nos vamos a ir y vamos a realizar lo que es un análisis de regresión, realizar una línea ajustada.
Entonces va a ser estadística, regresión ajustada del modelo. Entonces aquí lo que nos está pidiendo el ejercicio es peso y consumo de combustible. Entonces vamos a buscar peso en libras. Caso vamos a ingresar millas por galón y aquí vamos a ingresar peso en libras. Modelos no lo vamos a mover. Gráficas regular, va a ser 4 en 1 y le vamos a dar a aceptar. Entonces le damos a aceptar y aquí nos dan nuestras gráficas de residuos de carreteras millas por galón. Tenemos aquí nuestra probabilidad normal que se encuentra muy cerca, un solo dato fuera de rango, donde los residuos se encuentran dentro de los ajustes, se encuentran la mayoría cerca de lo que son la línea de límite. Aquí tenemos nuestro histograma con las frecuencias y el orden. Entonces aquí tenemos nuestro análisis de varianza, donde nos da nuestra regresión, nos da los grados de libertad, la ajustada, el valor de F y los valores de P. Aquí tenemos datos que no nos aparecen. En resumen de módulo tenemos una desviación estándar de 2.19498, una R cuadrada de 65.2% y tenemos aquí nuestros coeficientes, nuestro valor de T, nuestro valor de coeficiente en los pesos. Entonces aquí nos da nuestra ecuación de regresión, que sería 50.50 menos 0.005869 por el peso de libras. Entonces el ajuste del diagnóstico, tenemos aquí 24 observaciones. Entonces determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Entonces aquí sacando la ecuación nos daría un valor de menos 0.806. Nos dice, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que se consumen en carretera. En ese caso sería así, si existe suficiente evidencia para sustentar la correlación lineal entre el peso de los automóviles y la cantidad de combustible consumidos en carretera. Aquí nos dice qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible. Aquí tenemos que sería un 63.86, que sería lo que nos dio el valor de la R ajustada. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el consumo de combustible en carretera? Ok, entonces aquí nos vamos a ir a estadística, vamos a ir a regresión y nos vamos a ir a predecir. Aquí tenemos el valor de millas por galón. Entonces queremos saber cuánto será el consumo de 4.000 libras. Dejamos 95, almacenamiento y le damos a aceptar. Entonces aquí nos da que tenemos un ajuste de 27.7 para el valor de P. Entonces tendríamos, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible de carretera? En este caso serían 27.0275. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el combustible. Como ya lo habíamos hecho con un intervalo de 95%, entonces sería el mismo valor de 27.0275.
Entonces, estatura y peso de los hombres. Entonces, aquí tenemos lo que es. Nos dice, suponga que tiene valores pareados que consisten en la estatura en pulgadas y pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Dice, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Entonces, este lo borro. Este lo borro. Entonces, aquí ya tengo los pesos. Entonces me voy a estadística, regresión y modelo ajustado. Entonces aquí, en lugar de ingresar lo que son millas por galón, nos está pidiendo entre las estaturas y los pesos. Entonces, aquí nuestra respuesta sería el peso en libras y aquí sería nuestra estatura en pulgadas. Vamos a dar a aceptar. Entonces aquí tenemos ya nuestro análisis de regresión. Tenemos nuestro análisis de varianza, el resumen de modelo. Tenemos que R cuadrado es 25.36, nuestro coeficiente y nuestra ecuación de regresión. Esa sería nuestra ecuación de regresión. Entonces voy a sacar un calculador. Entonces esta sería nuestra regresión. Menos 138.6 más 4.55. Aquí tenemos que tiene que ser multiplicado por la estatura de las pulgadas. Entonces dice, determina el valor de coeficiente de correlación lineal. Entonces vamos a sacar una correlación de existe una correlación de .522. Aquí tenemos que existe una correlación de 500.22. La segunda pregunta nos dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de hombre y su peso? En este caso, de acuerdo a la gráfica de probabilidad, tenemos que se encuentran los números dentro de. Entonces, sí existe suficiente evidencia para sustentar la correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso. La pregunta 3 nos dice qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicase por la correlación entre la estatura y el peso. En este caso aquí sería lo que es la R cuadrada y lo tenemos en R cuadrada ajustada, sería 25.36%. Entonces, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor su peso en libras? En este caso sería 180.31 libras, que eso lo podemos sacar con el asistente. Este es el que ocupamos. Si un hombre mide 70 pulgadas, debería estar entre 181.95. En este caso, como yo lo saqué por medio de esta, entonces, para un hombre que mide 70 pulgadas se identifica la estimación de intervalo de predicción de 95 en el peso de libras. Entonces aquí tenemos que sería por debajo de los 181.95, que me salió 180.31. Entonces
8. Cerramos esto. Y borramos. Entonces nos vamos a la siguiente, que es la de regresión múltiple. Y respecto al rendimiento de automóviles. Aquí y vamos a ir a estadística, regresión y lo ajustado de regresión. Entonces en este caso vamos a tener consumo de combustible de carretera en millas por galón. Y aquí nos está pidiendo como variables el peso del automóvil, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento en volumen. Entonces otra vez será peso, longitud, frenado, cilindros, desplazamiento. Entonces las opciones, vamos a buscar 95, semilateral, gráficas que sean 4 en 1 y le damos a aceptar. Entonces aquí nos arroja nuestro análisis de regresión de carretera. Tenemos pesoría, el resumen del modelo, los coeficientes, y aquí tenemos lo que estamos buscando, nuestra ecuación de regresión lineal. En este caso sería 51 menos 0.0451 por el peso de la libra, menos 0.0170 por la longitud de las pulgadas, menos 0.0028 por el frenado en pies, más 0.247 multiplicado por la cantidad de cilindros y 0.0973 multiplicado por el desplazamiento de la capacidad de volumen. Aquí tenemos nuestras 24 observaciones, nuestro ajuste y nuestro residuo. Entonces tenemos nuestra ecuación de regresión. Aquí tenemos la ecuación que nos dio. Y cuál sería el rendimiento de combustible de carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, tiene una longitud de 195 pulgadas y tiene 140 de frenado y 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Entonces aquí tenemos que sacar lo que es vamos a buscar realizar otra ecuación, análisis de regresión. En este caso vamos a quitar, en este caso aquí solamente vamos a dejar lo que es el peso, cilindros y desplazamiento. Tienen aquí una mejor ecuación de regresión. Entonces, para responder la pregunta número 2 sobre el rendimiento, pues vamos a hacer estadística, regresión y a predecir.
En este caso vamos a borrar esta porque se quedó guardada al último. Entonces necesitamos ingresar que son 4 pulgadas, 195 cilindros son 6, frenado son 142 y el desplazamiento 3.5. Opciones, dejamos que sea bilateral y nivel de confianza 95. Resultado que nos da la ecuación de regresión y la tabla de predicción. Entonces vamos a aceptar. Entonces, aquí tenemos nuestra predicción de carretera. Tenemos un ajuste de 27.3475. Entonces sería 27 puntos, un pequeño variación ahí. 95, 130. Entonces tenemos que el rendimiento sería de 27.3237. Nos preguntan qué características tendrá que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera. ¿Cuál es la mejor ecuación de regresión? Maximizar el rendimiento. Vamos a ir a acá. Regresión y optimizador de respuesta. Aquí lo que nos está pidiendo que optimicemos es de qué características tendría un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible. Entonces aquí lo que estamos buscando es maximizar. Regresión, no movemos nada. Opciones. Desde aquí vamos a retener el valor, le vamos a poner 6 por los 6 cilindros y le damos a adaptar nuestra gráfica, optimización, resultados y le damos a aceptar. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica de optimización. Tenemos el peso en libras de 2595, una longitud de 168 pulgadas y los 6 cilindros que están guardados y el frenado es el de 122. El desplazamiento sería de 1.80. Entonces la respuesta máxima de ella sería 35.8539. Entonces la respuesta aquí sería R, sería 2. Sería un vehículo que pese 2.595 libras, que sea de 6 cilindros, que tenga 1.8 de desplazamiento, menor, esto nos da menor peso posible, menor distancia de desplazamiento. Colesterol en miligramos de hombres. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta. Y utiliza la siguiente variable de predicción: la edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. Entonces aquí tenemos entonces nos vamos a ir a estadística, regresión. Vamos a regresión.
En este caso nos dice que el colesterol. Y aquí nuestras variables de Y serían lo que son la edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. ¿Dónde está la edad, estatura, peso, tamaño de cintura? El modelo, vamos a dejar como está. Las opciones, queda 95. Gráficas, y le damos a aceptar. En este caso nos arroja nuestra gráfica probabilidad normal y nuestros ajustes y los histogramas. Entonces tenemos aquí un resumen del modelo donde la R cuadrada es 70.88. Entonces nuestros valores coeficientes y nuestra ecuación de regresión. Aquí tenemos nuestro ajuste de diagnóstico. Tenemos 28 y 33 observaciones con las diferencias del colesterol en miligramos. Entonces determine la mejor ecuación de regresión. En este caso la vamos a dejar esta, que serían menos 493 más 9.58 multiplicado por la edad, menos 9.35 multiplicado por la estatura en pulgadas, menos 0.66 multiplicado por el peso en libras, más 14.39 multiplicado por la cintura en centímetros. Entonces nos pregunta, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura mide 95 centímetros? Utiliza solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Entonces aquí nos vamos a regresión y buscamos predecir. En este caso la edad nos dice que es un hombre de 40 años, 70 pulgadas, 175 libras y 95 centímetros. Entonces estas opciones quedan igual. Resultados, ecuación de reversión del tabla de dispersión. Almacenamiento no requerimos y vamos a aceptar. Entonces tenemos aquí con nuestra ecuación de regresión, nos da que tendría, aquí tenemos nuestros valores: 40 años, 70 pulgadas, peso en libras y la cintura. Entonces tendría que ser 436. Entonces la cantidad, el colesterol sería de 436.933. Nos dice qué características debería tener, tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Entonces aquí vamos a predecir predicción. Vamos a optimizar. En este caso queremos optimizar lo que es el colesterol. Queremos minimizar. Opciones sin restringir. Buscamos un colesterol de 150, si tenemos que restringir. Minimizar opciones. No restringimos la edad, no restringimos estatura, peso ni libra. Okay. Vamos a aceptar. Entonces aquí tenemos que Y, queremos que sea de 159. Entonces tenemos aquí que para poder obtener eso tiene que tener 17 años, una estatura de 76.20,
un peso de 237 libras y una cintura de 73. Entonces tenía 17 años, pesó 237 libras, una cintura de 73 centímetros y una altura de 76.2 pulgadas. Entonces esto sería por parte de lo que viene. Entonces nos vamos a ir a lo que es al proyecto. Entonces tenemos un proyecto en el cual hemos estado trabajando. Aquí tenemos correlación. En este caso, crear una problemática que dice: se busca componer la eficiencia y utilización en el área de producción de una empresa. Se busca si existe una correlación entre estas dos basándose en los siguientes datos. Entonces, ya en Minitab cargué los datos de lo que son la eficiencia y la utilización de una empresa. Vamos a utilizar lo que es la eficiencia, el total de eficiencia y el total de utilización. Entonces vamos a ir a estadística y vamos a buscar la correlación. Entonces aquí estamos buscando total y entonces tenemos punto 236. Entonces eso sí existe una poca relación, pues de hecho no tanto, porque el valor tiene que estar cerca del 1. Entonces existe cierta correlación, pero no la suficiente como quisiéramos. Entonces en este caso deberíamos de buscar una opción para hallar la manera en el trabajo de poder correlacionar lo que es el total de la eficiencia de trabajo con la utilización del sistema. Entonces vamos a regresión. Aquí tengo lo que es otra problemática que dice: tenemos personas de diferentes edades en la empresa. Quisiéramos conocer en que las estaturas de las personas entre 20, 30, 40 años. Esto con el propósito de conocer si se encuentran en las áreas adecuadas de acuerdo a los lineamientos de ergonomía de la empresa. Entonces aquí vamos a hacer lo que es un análisis de regresión. Aquí vamos a ingresar lo que es el tamaño con estatura. Bueno, esta era estadística. Aquí tenemos lo que es la estatura de las mujeres. Vamos a aceptar. Entonces tenemos una desviación estándar de 10.22 días. Aquí de hecho podemos observar que no existe mucha relación entre lo que son las edades de las mujeres y las áreas asignadas. Es algo que se asigna al azar
Sin embargo, considero que debería ser regulado, ya que no en todas las áreas pueden estar personas del mismo tamaño. Entonces vamos a hacerla. Hagamos las estatura de mujeres. La dirección estándar sería de 0.011, donde tenemos una dispersión bastante grande. El resumen de modelo nos dice que la R cuadrada es de 1.17. Entonces no existe mucha relación entre lo que son las estaturas de los hombres y las mujeres. Las personas de 20, 30 años en esto pues están dispersadas por todos lados. Aunque podríamos hacer un predictor. Nos vamos entonces al siguiente, que queremos conocer la variación de intervalos de predicción. Existe un consumo estándar de cables de diferentes tamaños en la empresa. Se desea conocer el porcentaje de variación del consumo de cables. Entonces vamos a realizar un análisis de regresión. Vamos a hacer de regresión. Regresión. En este caso va a ser calibre. Dinero. Tenemos una ecuación de regresión, vamos a hacer el cálculo, que sería 11.77 por 0.0022 multiplicado por enero. Entonces, si queremos conocer en este caso es enero y calibre. Entonces, aquí está nuestra regresión correcta. Si queremos conocer para lo que es enero del año siguiente, tenemos que tomar lo que es enero, sería 436 más 14.1 multiplicado por el calibre. Dependiendo de cada uno de lo que nos toque aquí. Entonces, si queremos conocer para lo que es el mes de febrero, usamos lo mismo, pero aquí en lugar de enero va a ser febrero.
le damos a aceptar y vemos que nuestra ecuación cambia. Ahora es 504 más 8.5 multiplicado por el calibre. Entonces, aquí. Entonces, ¿cuál sería el calibre más probable que se consuma en futuras fechas? Tenemos que hacer una predicción. Aquí queremos que la respuesta sea agosto. El proyecto. Unos datos que en sí lo que tenemos la predicción sería que tendríamos un 14.6298 y lo más probable es que sea entre el 3.87 y el 25. Entonces la última tenemos regresión múltiple. Tenemos la problemática utilizando solo los datos de los cables color rojo. Determinamos la mayor ecuación de regresión donde el calibre sea la variable de respuesta y utilicemos la de predicción enero, febrero y marzo. Determinamos la mejor ecuación de regresión. Aquí ya tengo la mejor ecuación de regresión. Sería 2 más 0.00549 el primero multiplica menos el 0.517 multiplicado por el segundo y el 0.014 multiplicado por el tercero. Aquí les cambié first, third, lo que es first por enero, second por febrero y third por marzo. Entonces aquí en esta regresión ajuste de los, entonces vamos a tomar lo que es size y los predictores serían first, second y third y vamos a aceptar. Entonces aquí nuestros raíces de varianza tenemos resumen de modelo donde nuestra R cuadrada se encuentra 77.67. Entonces nuestra ecuación de regresión sería 0.209 más 0.0549 multiplicado por el primero, 0.00517 multiplicado por el segundo y 0.014 multiplicado por el tercero. Entonces esto sería todo.